Vamos entonces ahora a hablar de las glaucomas secundarias. Yo siempre le doy las gracias al doctor Marino Blasini, porque esta presentación es una presentación que él daba antes. Todos los que conocemos al doctor Blasini de acá de Puerto Rico, es excelente especialista de glaucoma, que diga, es un mentor muy bueno, pero si hay algo que a él no le gusta es dar conferencias. Y desde que yo soy senior, que glaucoma, yo estaba rotando en glaucoma durante el curso básico, él me pasó esta conferencia a mí y ya yo la debo dando desde que yo soy senior, excepto un año que no la di cuando estaba en mi fellowship. Llevo dando esta conferencia y siempre pues le doy las gracias porque es una conferencia que él hizo y yo la he ido modificando y añadiendo una otra cosita, pero me la hizo fácil porque se las puso para los residentes de Sudamérica y de otros lugares que no tienen el Spanglish de nosotros, pues me la puso en español y pues nunca la he cambiado porque no sabría ni cómo cambiarla todo a español. Así que vamos a comenzar las glaucomas secundarias, ¿verdad? Las vamos a dividir pues, en glaucomas de desarrollo, glaucomas asociadas con problemas del endotelio de la córnea, glaucomas asociados al iris, ¿okay? O problemas de degeneración del iris, glaucomas asociadas al lente y glaucomas asociadas a cosas de retina, vitro y coroide. ¿Okay? Es una manera de como agrupar las diferentes etiologías que causan glaucoma. ¿Okay? Vamos a hablar del síndrome de Axenfeld-Rieger. El síndrome de Axenfeld-Rieger, esto es un espectro, es una enfermedad que es un espectro. Y antes se clasificaba un poquito diferente, ahora más o menos se le llama igual, pero cuando la vamos clasificando, pues Axenfeld o anomalía de Axenfeld es una línea posterior, que es lo que llamamos el embriotoxón posterior, que es una línea que podemos ver en la córnea, se ve blancuzca. ¿Okay? Cuando tenemos el embriotoxón posterior más alteraciones al iris, ya esto se considera anomalía de Rieger, y el síndrome de Rieger es cuando hay la anomalía de Rieger más alteraciones sistémicas como dientes y huesos. Volvemos. Ahora la clasificación es Axenfeld-Rieger y lo vemos como un espectro, pero es una manera como antes lo íbamos diferenciando dependiendo cuál fuera el problema que estábamos viendo en el examen. Si era solamente el embriotoxón posterior, se le decía pues Axenfeld, el embriotoxón posterior más problemas del iris, Axenfeld o anomalía de Rieger, y después el síndrome de Rieger. ¿Está bien? Pero todo es Axenfeld-Rieger, es lo mismo. Términos de presentación clínica aquí es bilateral. Estos pacientes van a ser ambos ojos. Y un 50% de ellos va a desarrollar glaucoma, o sea que uno de cada dos va a desarrollar glaucoma. Esto es una transmisión dominante, o sea que muchas veces hay alguien en la familia que lo tenía, o casi siempre va a haber alguien en la línea de la familia que lo tiene. ¿Qué vamos a ver? Pues la línea de Schwalbe prominente que está desplazada, o sea que esto es lo que llamamos el embriotoxón posterior. El endotelio en estos pacientes es normal. El iris, ¿verdad? Hay una línea, el tejido del iris va a estar llegando a la línea de Schwalbe. Y el iris muchas veces va a ser normal. El iris, si no es normal, puede tener defectos de iluminación, puede tener atrofia, puede tener correctopia, puede tener un montón de orificios, puede tener tropium uvea. ¿Okay? Como dije, 50% de ellos van a tener glaucoma. Puede ser, nacen con glaucoma. No se le llama primary congenital glaucoma. Volvemos, tienen otros problemas en los ojos, otras anomalías, pero nacen con glaucoma. Muchas veces la edad joven, niñez o adultez temprana, ¿verdad? 12, 13 años, 14 años, 15 años por ahí. Y
el grado de la glaucoma no va a correlacionar con el grado de cómo se ve el iris. Hay uno de estos pacientes que el iris se ve bien feo, tiene mucha atrofia, correctopia, pero no tienen glaucoma. Y hay muchos de ellos con glaucoma y el iris se ve normal. O sea que no hay correlación entre la manifestación en el iris versus el glaucoma. Eso es bien importante. Entonces, anomalías sistémicas, ¿verdad? Que vamos a ver en estos pacientes, pues van a tener deficiencia de dientes, van a tener las coronas más pequeñas, van a tener menos cantidad de dientes, ¿ok? Hay ausencia de algunos dientes como los que llamamos los maxilares e incisivos. Cambios faciales, hipoplasia maxilar, ¿okay? Aplaneamiento de la parte media del rostro, labio superior retraído con el labio inferior prominente, van a tener hipertelorismo, va a tener cambios en la pituitaria, ¿verdad? Pituitárico, silla turca vacía, pueden tener quistes aracnoideos, deficiencia del growth hormone, otras anomalías, hipospadia, albinismo, pérdida de audición, algún tipo de grado de retardación mental. En mi bor oral, a mí me pusieron una foto de un paciente así de lado, que tenía la hipognatia, la hipoplasia maxilar, y a mí me estuvo bien curioso. Dicen que en los bolorales hay algunas preguntas que son como de test, ¿verdad? Yo como especialista de glaucoma y como una persona que llevo dando esta conferencia, pues yo rápido me di cuenta que lo me estaban preguntando de Axenfeld-Rieger, pero lo digo porque uno a veces dice contra estas cosas que son raras, que no se ven tanto, pues son las que le gusta preguntar en los exámenes. O sea que es bien importante estar pendiente a todas estas manifestaciones sistémicas, porque usualmente te van a dar algo bien clásico, una manifestación sistémica, así que uno va a buscar y es este paciente, tienes que buscar que tenga glaucoma. Claro, le estás mirando todas las expresiones faciales o su fenotipo y darte cuenta que este paciente puede tener Axenfeld-Rieger y tener glaucoma. ¿Cuál es la causa de esto? Pues se cree que es un problema en la cresta neural, el neural crest. Y esto también lo preguntaron en un OCAP una vez, me recuerdo 100%. Entonces, el neural crest da origen a la glándula, al mesenquima de la glándula pituitaria, parte de los huesos y cartílagos, y a la papila dental. O sea que un problema del ojo causado por la neural cresta neural, que es el neural crest, pues claro, si tiene otros problemas asociados de la pituitaria, porque de ahí también vienen. ¿Cómo vamos a manejar el glaucoma? Pues mira, como manejamos glaucoma en los infantes, pues quirúrgico, como dije, goniotomía, trabeculotomía, válvula, trabeculectomía. La realidad es que volvemos, la trabeculectomía en los infantes no es lo más que nos gusta hacer. Adolescentes y adultos, pues aquí sí los vamos a tratar médicamente. Y si no mejoran con medicamentos, pues cirugía, lo mismo, tubos, trabéculas. Aquí vemos diferentes imágenes de las diferentes presentaciones de cómo se pudiese ver pacientes que tienen el síndrome de Axenfeld-Rieger. Vemos acá unos pacientes con unas pupilas con mucha atrofia. Muchos de ellos, aquí en las fotos no se ven bien, pero se ve la línea, estas cosas blancas que se ven en la línea, el embriotoxon posterior. Acá abajo en la G, pues vemos un niño que nació con glaucoma. Y acá pues estamos viendo cómo los dientes, ¿verdad? Tiene hipoplasia dental, dientes chiquitos o que le hace falta dientes. Siguiendo, vamos ahora a estas otras condiciones que tienen que ver con alteraciones del endotelio de la córnea. A diferencia de las que acabamos de hablar, de la Axenfeld-Rieger, esto es unilateral. Muchas veces el otro ojo, si se investiga microscópicamente, tienen algunas anormalidades pues, subclínicas. Esta enfermedad la vamos a empezar a ver en la década de los 40 y es mucho más común en mujeres. Se dice que es una enfermedad adquirida y se ha encontrado
el virus del herpes simplex en el endotelio corneal. O sea que se piensa que tiene que ver algo con, pues, con que el paciente en algún momento haya tenido herpes simplex, algún catarro o algo que se localizó en el endotelio de la córnea y desarrollan esta enfermedad después de los 40. ¿Qué vamos a ver? Estos pacientes van a tener anormalidades en el iris y irregularidades en el iris. Pueden tener baja visión debido a que pueden desarrollar edema de córnea y glaucoma, y pueden tener dolor en los ojos, ya sea por lo mismo, la presión intraocular bien elevada o el edema de córnea. Aquí, pues, que vamos a buscar es el martillado en planta de fronte, similar al Fuchs. La biomicroscopía, ¿verdad? Esto es el specular microscopy. Esto es algo que nos va a dar el diagnóstico. Las células van perdiendo su forma normal. Usualmente las células endoteliales son hexagonales, pues estas células no se ven así hexagonales. Van a haber áreas que se vean normales, y hay unas áreas oscuras dentro de las células. O sea que, volvemos, son problemas del endotelio de la córnea. ¿Y por qué tú dices, y qué tiene que ver la córnea con glaucoma? Pues la córnea tiene que ver mucho con glaucoma. Dentro de el drenaje del ojo, que es Schwalb's line. Pues Schwalb's line es donde termina la córnea, el descendente, ¿verdad?, de la córnea. O sea que si tú tienes un problema de la córnea, endotelio de la córnea, pues la córnea ya es irregular, o sea que todo estás alterando y eventualmente pues vas a tener un problema. Ok, estos pacientes van a tener muchas veces sinequias anteriores y pueden tener, como le estaba diciendo, unas membranas o unos problemas en el ángulo, porque estas células endoteliales están tapando el ángulo, están tapando el drenaje. Aquí vemos la variante, ¿verdad?, de atrofia progresiva del iris. Esto es eso mismo, atrofia. Vemos un iris aquí atrófico con policoria, tropium uvea, aquí se nota bien marcado. Esto es un caso de atrofia con ya tuvieron un trasplante de córnea. Ok, el otro es el síndrome de Chandler. Aquí la correctopia es mínima, la atrofia del iris es mínima, ok. Muchas veces no hay muchos cambios así notables, sino pues estos parchos más oscuros que se notan. Entonces el otro es el síndrome de Cogan-Rees. Tiene un poco de atrofia del iris, pero muchas veces lo que vamos a ver son como unos pequeños nodulitos en el iris que están rodeados, ¿ok? Y todos estos puntitos no son manchas, son pequeños nódulos. Ok, aquí vemos otra foto de otro paciente. Aquí los nodulitos. Lo mismo, el tratamiento, pues mira, como un paciente de glaucoma adulto, vamos a tratar con medicamentos. Si no los podemos controlar con medicamentos, pues vamos a tratarlos con las diferentes cirugías penetrantes que tenemos, trabeculectomía, válvula. ¿Cuál es mejor en estos casos? Pues mira, la realidad es que en estos casos es preferencia del que los esté operando. A mí me encanta en estos casos de ICE en específico hacerles más un tubo. No es que tenga tantos y haya visto tantos, pero sí en el fellow vi 4 pacientes que se siguen en la clínica, que los 4 tenían una válvula y los 4 les ha ido súper bien con válvula. Son pacientes relativamente jóvenes, 40, 45 años, son pacientes activos, pues que cuando le haces una válvula quizás las restricciones son un poquito menos, los ricos son menos,
de tener una trabeculectomía años y años y años, que puedes tener muchas más problemas tardíos. O sea que en estos de ICE, en mi libro, yo prefiero hacerle válvulas, ¿ok? En términos de la córnea, manejo de córnea, pues muchas veces tienen edema de córnea también por la presión bien descontrolada, le controlas la presión, salinas hipertónicas, o sea, muros, y en muchos de estos casos eventualmente necesitarán un trasplante de córnea para recuperar la visión o mejorar su visión. Ahora vamos para distrofia polimorfa posterior. Esto es un problema congénito, ¿ok? Esto es un problema congénito, pero es asintomático hasta la adultez. Aquí, gracias a Dios, el porcentaje de glaucoma es mucho menos. Aquí solamente 15% de los pacientes van a desarrollar glaucoma. Bilateral, pero puede ser bien asimétrico. Un ojo verse bien afectado versus otro ojo no verse afectado. Entonces hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Y aquí lo importante que usualmente te preguntan es que son células con características epiteliales, ¿ok? Son células de endotelio que su morfología y su comportamiento son más similares a lo que uno esperaría de una célula del epitelio. Volvemos aquí el spectral microscopy, hacerle evaluación del contagio de células y de ver cómo se ve la célula es importante para poder diagnosticarlo. ¿Ok? Así es que se ve en la córnea, posterior polymorphous dystrophy, son raros. A los residentes de Puerto Rico, la doctora Rivera ya en veteranos tiene 1 o 2 pacientes con esto. Pues si uno tiene suerte les toca verlo. Volvemos, el tratamiento de la glaucoma aquí, pues médicos, medicamentos, cirugías, trabeculectomía, válvulas. Gracias a Dios estos pacientes son pocos los que desarrollan glaucoma. ¿Okay? Y aquí vemos una microscopía, que es lo que te van a poner en una foto. Te están enseñando la microscopía del endotelio, tú ves aquí sus células hexagonales una a la otra, pero entonces estás viendo estas células grandes aquí, que ya estas células pues son más típicas de una célula epitelial, pero ves estas, son como hipodensas, no son hiperfluorescentes, ¿verdad? Son más oscuras, a lo que me refiero, más grandes, no tienen la misma morfología. Esto es clásico para diagnosticar esta enfermedad. Tienes muchas células regulares hexagonales y tienes unas células así grandes, opacas. Seguimos dentro de las glaucomas secundarias, ahora vamos a las glaucomas asociadas a problemas del iris. Lo primero, vamos a hablar de dispersión de pigmento o pigment dispersion syndrome. ¿Okay? Aquí no hay predilección por sexo, es igual en los hombres o mujeres. El hueso de Krukenberg, que es el Krukenberg spindle, esto lo vemos en la córnea, es una de las cosas que yo busco muchas veces, o todas las veces que estoy evaluando un paciente, sobre todo un paciente joven de presiones altas, buscar el endotelio a ver si hay pigmentos. Van a tener defectos de transiluminación. ¿Dónde ustedes creen que son los defectos de transiluminación en estos pacientes de pigment dispersion? Periferales. Mid peripheral, sí, son más periferales, sí, pero mid peripheral es básicamente lo que se dice. La gonioscopía, vamos a tener una gonioscopía con una banda de malla trabecular bien oscura, bien densa. Muchas veces en estos pacientes es difícil hasta ver el espuelón, tienen tanto pigmento dispersado homogéneamente, o sea que se ve bien oscuro, bien oscuro. Estos pacientes, cuando los examinas,
o muchos de estos pacientes que hacen ejercicios te dicen que cuando están haciendo ejercicio empiezan a ver borroso y les da dolor, y es porque ejercicio aeróbico, ejercicio fuerte, puede crear liberación de pigmento y le sube la presión transitoriamente. Nosotros una vez en un paciente de pigmentary le dijimos, vas a subir y bajar las escaleras varias veces, le cogimos la presión primero, hicimos varias veces bajar, subir y bajar escaleras, y después le cogimos la presión y la presión salió más alta. Es de estas cosas que uno no lo hace siempre, pero lo puedes hacer y te va a ayudar a diagnosticar el paciente. Porque vuelvo, si lo pones a hacer ejercicio aeróbico por un ratito, le sube la presión. Ok, ¿cuál es el problema aquí o la teoría de por qué hay liberación del pigmento? Pues es un roce de las células con el iris. Y esto es lo que le llamo pues, como un reverse pupillary block. El iris aquí es cóncavo, es curvo hacia atrás, diferente a lo que usualmente vemos en otras patologías, que el iris es convexo o que está un poco más levantado. Al estar el iris hacia atrás cóncavo, pues estás rozando con las zónulas y va dispersando este pigmento. Estos pacientes, mientras van poniéndose más adultos y van desarrollando cataratas, ¿verdad? O el lente se va poniendo un poco más grueso, la liberación de pigmento es menos, ¿ok? Y es porque ese lente está empujando el iris un poquito hacia adelante, esa concavidad hacia atrás, el lente lo está empujando y ya no hay ese roce de células. Por eso es que hay muchos de estos pacientes que después de un tiempo se normalizan y no se sigue viendo, se controla un poco más fácil la presión porque no siguen liberando el pigmento. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Pues mira, si desarrollan glaucoma, ¿ok? Cuando desarrollan glaucoma es más común en los hombres, ¿ok? La dispersión no, el glaucoma pigmentario sí, ¿ok? Y usualmente los que tienen glaucoma son hombres miopes después de los 30 años, ¿ok? Y es bien importante saber que estos pacientes, no por la miopía, sino por el glaucoma pigmentario, tienen más riesgo de desprendimientos de retina. Está documentado que un paciente con problemas de glaucoma pigmentario tiene más riesgo de desprendimiento de retina. Y eso es una pregunta que le van a hacer a ustedes en los boards y en los OCAPs, y en todos los, ¿verdad?, exámenes orales y lo que sea. Es un paciente, te hacen te pueden dar un viñet clásico de pigmentario y glaucoma, y ¿qué tienes que buscar? Pues mira, que no tenga un desprendimiento de retina, que no tenga agujeros, porque hay una correlación bien alta. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes cuando ya están desarrollando glaucoma? Pues mira, queremos evitar la fricción del iris y la zónula. O sea que se le pueden dar mióticos para que ese iris convexo, la pupila achicar, aplane un poco, ¿ok? Y no esté rozando tanto. En muchos casos se le puede hacer si está activamente, lo acabas de diagnosticar, le está activamente dispersando el pigmento, o sea, lo pusiste a hacer ejercicio, ves que la presión le subió, se le puede hacer un PI. A estos pacientes se le puede hacer un PI cuando estamos empezando. En los pacientes que le sube y se les descontrola la presión, estos son buenos pacientes para tratar con láseres, con la trabeculoplastía. Son pacientes, al tener tanto pigmento, responden muy bien a la trabeculoplastía, ya sea el SLT, Selective Laser Trabeculoplasty, o ya sea el ALT, el Argon Laser Trabeculoplasty. Ambos funcionan súper bien. Manejo quirúrgico, trabeculectomías y tubos. Sin embargo, aquí, en estos glaucomas pigmentarios, muchas veces las trabeculectomías le bajan un montón la presión a estos pacientes. Estos pacientes son estos que tú los operas y en el periodo postoperatorio muchas veces ves hipotonía.
Y yo no sé si es por la miopía que tienen, los pacientes miopes son más riesgos de tener hipotonía después de una trabeculectomía. Pero si estamos buscando presiones bien bajitas, en estos pacientes las trabeculectomías hacen el trabajo. Muchas veces podemos llegar a los single digits, 9, 8 los podemos llegar, si acaso 10, 11 sin gota, que es excelente. O sea que un paciente de pigment dispersion o de glaucoma pigmentario, yo muchas veces, aunque sean jóvenes, considero la trabeculectomía, ya que lo que he visto y los resultados que he visto con las trabeculectomías son excelentes. Esto es una foto de un paciente con pigmentary glaucoma, que podemos ver que las transiluminaciones están en la periferia, mid-periphery, pero definitivamente en la periferia. Y es bien importante buscarlo, ¿ok? Todo paciente que estás evaluando para glaucoma tiene que hacerle transiluminación para buscar diferentes transiluminaciones. Aquí tenemos una foto de cómo se ve el Krukenberg spindle, o el hueso de Krukenberg en español, un pigmento en la córnea. Hay algunos pacientes que es bien notable, es bien fácil de ver. Hay otros pacientes que hay que buscarlo, no es bien marcado, bien marcado. Y aquí tenemos una gonioscopía. Vemos aquí como esto aquí, si seguimos el iris, tenemos el iris aquí. Esta banda aquí sería lo que llaman el cuerpo ciliar. Aquí la malla, perdón, el sclerosphere, el espuelón. No se ve bien blanco por todo el pigmento, aquí se ve un poco más blanco. Y aquí vemos cómo esa banda de la malla trabecular es súper oscura. O sea que esta es una gonioscopía bien fácil de ver. Aquí es imaginándoselo. Yo lo sé porque me recuerdo cuando busqué la foto que lo decía. Pero el iris acá se ve un poquito más levantado que aquí en el medio, ¿ok? Y uno aquí el iris, pues es cóncavo. Si tú sigues esto aquí, esto hace como que y sube, ¿ok? Si tú sigues esta partecita blanca, la ves por aquí, la ves por aquí, va subiendo por aquí. O sea que muchas veces en la gonioscopía, cuando yo pongo en mi nomenclatura la Q en el Space, la nomenclatura de Space, que es la que yo utilizo, Q para mí la mayoría de las veces, o 90% de las veces, yo estoy describiendo un ángulo de pigmentary dispersion o pigmentary glaucoma o dispersión de pigmento. ¿Ok? Vamos. Dios, aquí se. Ok. Hay una que es como que se corrió, pero seguimos. La iridosquisis, esto también es algo bastante no común, no se ve tanto. Es un problema que se ve ya en los pacientes bien adultos, sexta, séptima década, 70, 70 y pico de años. Son problemas bilaterales, son pues separación del estroma del iris. Muchas veces lo vamos a ver en el cuadrante inferior. Aquí 50% de los pacientes pueden desarrollar glaucoma. En ocasiones, ¿verdad? Si ese tejido de iris está laxo y toca la córnea cada cierto tiempo, ¿verdad? Se mueve, toca la córnea, es un insulto a la córnea, se puede dañar la córnea y crear edema de córnea. Muchas veces en la gonioscopía vamos a ver tejido del iris tapando el drenaje, creando cicatriz, creando que el drenaje esté cerrado. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues mira, si la gonioscopía vemos que se ha ido cerrando el ángulo, le vamos a hacer un PI. Si vemos que el ángulo está abierto, pues lo vamos a tratar médicamente, se le puede hacer trabeculoplastía también, se le puede hacer trabeculectomía, se le pueden hacer tubos, ¿ok? Importante es un paciente mayor de 70 años, presión alta, que tiene unas irregularidades en el iris, usualmente inferiores. Eso te da a ti una sospecha de que este paciente puede tener la iridosquisis. Y
¿Qué vas a hacer? Pues obviamente un examen completo de glaucoma, gonioscopía, para poder determinar si está abierto el drenaje o está cerrado el drenaje y ver cuál es el tratamiento que vas a tener. Aquí vemos una foto de cómo se vería. Más o menos aquí en la área inferior, estas áreas que el tejido se ve como roto, ¿ok? Tiene como unos strands que están yendo hacia la pupila. Muchas veces ahí en la gonioscopía vamos a ver irregularidades. Y si vemos acá el OCT, pues podemos ver el iris y podemos ver cómo hay tejido que está tapando el ángulo, ¿ok? O está tocando la córnea y puede descompensar la córnea por tanto toque. Ahora vamos a hablar un poquito ya de otros problemas, como lo es la pseudoexfoliación. Esto es una enfermedad que es más común mientras más adulto es el paciente. O sea que muchos de estos pacientes van a desarrollar pseudoexfoliación ya después de los 60 años. No hay predilección en sexo. La mayoría de las veces van a ser pacientes europeos o que tienen origen allá mediterráneo, escandinavios, alemanes, ingleses. En Estados Unidos es un 3 a un 12% de las glaucomas, sin embargo en Suecia es 75% de los pacientes con glaucoma tienen un problema de pseudoexfoliación. Estos pacientes van a tener material exfoliativo, pues en el margen pupilar van a tener material exfoliativo en los procesos ciliares, las zónulas, en el hialoide anterior, ¿ok? En el lente van a tener cambios también. Aquí, a diferencia del pigmentario, pues los defectos de transiluminación van a ser peripupilares, van a ser en el borde de la pupila, ¿ok? La gonioscopía sí está bien pigmentada, pero ese pigmento no es homogéneo, ¿ok? No es seguido como el de pigmentario. Aquí el pigmento es como segmentado en diferentes áreas. Y muchas veces aquí vamos a hablar de lo que es la línea Sampolesi. La línea Sampolesi es una línea que se crea encima de la línea de Schwalbis pigmentada, ¿ok? O sea que muchas veces si estamos hablando o describo Sampolesi, la mayoría de las veces cuando yo veo esa gonioscopía, yo estoy pensando que ese paciente tiene pseudoexfoliación o ¿verdad? En mi diagnóstico es un paciente de pseudoexfoliación. Aquí tenemos unas fotos de cómo muchas veces se ve todo ese material exfoliativo en el lente. Estos pacientes, cuando se van a operar de cataratas, pues hay que tener cuidado. Las zónulas se rompen fáciles. Muchas veces el lente está medio suelto, se mueve mucho. Muchas veces en Estados Unidos usan los capsular tension rings. Nosotros no los usamos mucho acá, la realidad es que yo no los uso mucho. Los he puesto, pero no los uso tanto para darle estabilidad al bag y que no haya tanto movimiento y el problema con esto es que muchas veces se les disloca los lentes con el tiempo. Pacientes que han estado bien, yo tengo una paciente que comparto con un retinólogo, había sido operada hacía 30 años y yo la llevaba viendo por su glaucoma y un día me llega con la visión como en hand motion, con finger hand motion, después de haber estado siempre en 20/30, 20/40 y su glaucoma no es avanzado. Y qué raro, y cuando la examino, a rayos, se le cayó el lente, la envió el retinólogo le ancla el lente, súper bien la paciente, regresa a mi clínica, el ojo que le habían operado súper bien, y después el otro ojo con finger, y yo, a rayos, cuando la miro, el otro lente dislocado, una paciente como de 85, 86 años, se la reenvió al retinólogo, entonces le ancla el lente en el otro ojo. O sea que estos son pacientes que el lente se le puede dislocar en cualquier momento, aunque la cirugía de catarata haya sido tantos años atrás, aunque le hayan puesto un capsular tension ring, es a lo que voy.
Doctor, una pregunta. Yo tuve una paciente ayer que le vi los cambios ¿verdad? Los cambios clásicos en la cápsula anterior del lente, pero en un solo ojo. A Eh, veces, a veces se ve en un solo ojo y en el otro ojo todavía no se está viendo. Sí, sí, puede pasar, ¿ok? ok, No necesariamente lo vas a ver en los dos ojos. ok. Y entonces, estos pacientes de pseudoexfoliación, aunque son pacientes de glaucomas secundarios abiertos, muchas veces ya cuando empiezan a desarrollar cataratas y si las zónulas están un poquito sueltas, se pueden volver pacientes un poco narrow, porque el lente se mueve un poco hacia adelante, se rota hacia adelante, por esa zónula estar un poquito más suelta y pueden tener un poquito el ángulo estrecho. Pero sí, la realidad es que a veces, y yo lo he visto, pacientes que tienen un cambio en el lente exagerado que se ve sin mirarlo con el slit lamp, el otro ojo casi no se le ve nada. Muchas veces búscale bien la pupila, quizás tienen uno que otro cambio, mid peripheral, perdón, en la pupila en el borde y van a tener transiluminaciones o unos pequeños depósitos chiquititos en la pupila, se va a ver un poquito blanquito, que nos dice que sí, que es pseudoexfoliación. Tratamiento, pues lo mismo, dijimos, medicina, trabeculoplastías también son excelentes. Estos son los que dicen que con argon mejoran un montón. La realidad es que yo no hago argon, yo siempre hago SLT. Me es mucho más fácil, me es mucho menos destructivo para el tejido. Y pues trabeculectomía o tubos. Aquí pues no tengo la anecdotalmente, como digo, con los pigmentary, de que las trabeculectomías funcionan mucho mejor, pero no tienen como los tratamientos iniciales para estos pacientes. ¿Verdad? Estos son algunos de los cambios. Aquí vemos la pseudoexfoliación y si ves acá el iris, estas áreas aquí, si las transiluminas, pues obviamente van a transiluminar, son áreas que están un poquito más atróficas. Pero esta es la línea clásica eh, que vas a ver, o esos depósitos clásicos que vas a ver en el lente. A veces, en estos casos, la cirugía de catarata, si ya es una catarata un poquito más grande, aunque tenga buen reflejo, a mí me gusta ponerles un poquito de Vision Blue, me ayuda a hacer una buena cápsula Rexy. Trato muchas veces de irme por encima de la pseudoexfoliación, llevarme toda la pseudoexfoliación o el material exfoliativo. Esto es una foto en donde se nota mucho más todo esto blancuzco, que es lo que te estaba diciendo. Que busque, porque muchas veces lo vas a ver acá, aunque no se vea en el lente clásico, la pupila o transilumina o tiene unos pequeños depósitos blancos. Ok, la gonioscopía, volvemos a una gonioscopía bastante pigmentada, pero no tanto como la de el pigmentary glaucoma, pigment dispersion syndrome. Y si ves, aquí está la malla trabecular y por aquí hay una, es bien faint, está el sampolesis line, aquí es bien, no se nota tanto. Pero esto es una gonioscopía, mucho pigmento, pero no está homogéneo, está como en diferentes áreas. Yo lo miro, ¿verdad? Como un pintor que pintó el ángulo con calma, de lado a lado, en pigment dispersion, y un pintor que es bien creativo y estaba haciendo así, tirando así, que cae todos los spots, todo el ángulo. Es la manera más o menos de recordarte, por lo menos así yo me lo recuerdo. ¿Verdad? Seguimos con las glaucomas asociadas al lente, vamos a los inducidos por el lente, glaucoma facolítico o por proteínas del cristalino. Esto es un problema agudo, esto es una catarata que ya es hipermadura, o sea que se ha ido liquificando la corteza, hay un escape de proteínas, el paciente va a venir con dolor, el ojo bien rojo,
se va, ¿verdad? Muchos de ellos se quejan de que sí, que han perdido la visión poco a poco. Van a tener cuando llega un edema corneal difuso por la presión bien alta. Cuando le haces una gonioscopía, aunque es difícil por el edema de córnea, la gonioscopía, pues el drenaje va a estar abierto. Es bien importante y muchas veces lo que te van a poner en los boards, en los HOCAP, etcétera, son una imagen de un paciente, te dan un viñedo, un paciente que llegó con la presión alta, con dolor, y te ponen una foto de un macrófago. Hay que ver las patologías y pues esto es un glaucoma facolítico. O te van a preguntar cuál es te dan el viñet completo y te dicen cuál es el problema aquí o cuál es la célula que va a estar actuando y usualmente pues son los macrófagos, ¿ok? Y es bien importante que este paciente tiene que tener una catarata madura o hipermadura. No es una catarata en S3, grande, sí, en S4, no, es una catarata hipermadura. O sea, que la corteza usualmente ya está hasta liquificada. ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? Bueno, le vas a bajar la presión, pero tratamiento final y firme es operación de catarata. Estos los tienes que operar de catarata. Si le vas a dar sus medicamentos, es lo que. Y como les estaba diciendo, pues es un problema de los macrófagos. Un macrófago obstruyendo la malla. Ok, ahora vamos a una catarata intumescente. O sea, que esto es básicamente un paciente que tiene una catarata que está creciendo, que está creciendo, que está creciendo, hasta que se le tapa el ángulo. O sea, que estos pacientes, la mayoría de ellos van a ser pacientes mayores, 80, 90 años, pacientes que no se han querido operar de catarata, que no se chequean mucho. Van a venir, pues, van a venir básicamente como con un ataque de glaucoma. Un ojo bien rojo, doloroso, pérdida de visión, la córnea bien opaca, la gonioscopía, si la puedes hacer y la ves, va a estar cerrada. Muchas veces hay una asimetría entre un ojo y otro, si, ¿verdad? No está la catarata del otro ojo tan mala, en donde la cámara se va a ver mucho más llana comparado al otro ojo. La catarata va a ser mucho más grande en ese ojo del problema. Y aquí lo mismo, el tratamiento pues va a ser temporero con medicamentos, pero le puedes hacer un PI, le puedes hacer una iridoplastía, pero el tratamiento es cirugía de catarata. Estos pacientes hay que llevarlos a cirugía de catarata, son cirugías de catarata incómodas, difíciles, usualmente no hay mucho espacio, cataratas bien grandes, tienes que poner Vision Blue, muchas veces las tienes que hacer extra cap. O sea, que son pacientes que ya de entrada tú le tienes que decir al paciente, esto es una cirugía de alto riesgo, te tienes que operar para poder curarte el problema, pero es una cirugía de alto riesgo porque quizás no la puedo hacer de la manera moderna, quizás tengo que convertir a la manera más antigua, yo les digo, además de que muchas veces la cápsula es una chavienda, tienes que ponerle Vision Blue, muchas veces no dilatan bien, el iris está medio pegado, están bloqueados, tienes que poner Maluyin o cualquier agrandador de pupila. Son cirugías un poco complicaditas. Pero lamentablemente lo vemos mucho acá en sala de emergencia, llegan muchos de estos pacientes, hace como un mes nos llegó una, y vuelvo, son usualmente pacientes bien mayores. Entonces ahora ya como modo último vamos a hablar un poquito de lo que son los glaucomas que están asociados a desórdenes de la retina, el vitrio y el coroide, y vamos a hablar primero del glaucoma maligno o el bloqueo ciliar. Esto es un paciente que llega con la cámara básicamente flat, no hay cámara, no es ni shallow, esto es flat casi completo, con la presión bien alta. Muchos de estos pacientes en algún momento, quizás no muchos, pero ¿verdad? Muchos de estos pacientes han tenido ataques de ángulo cerrado. La mayoría de estos pacientes que desarrollan o son narrow angles, primary angle closures o primary angle closure glaucoma,
después de cirugía, no solamente cirugías de glaucoma, que es lo más común, pero puede ser después de cirugía de catarata, puede ser después de cirugía de retina, y en algunos casos puede ser espontáneo. Esto es bien raro, pero puede ser espontáneo. Nosotros vimos uno en las clínicas, un paciente ya operado de catarata de años, que llegó con un maligno glaucoma espontáneo de la nada. Le hicimos PI, vimos que no mejoró, con sus mióticos, con ciclopégicos, y terminamos llevándonos a sala de operaciones, le hicimos una vitrectomía y recuperó. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues en los mecanismos hay diferentes teorías. Lo que sí se sabe es que el acuoso está fluyendo hacia el vitrio en vez de estar fluyendo hacia la cámara anterior, y al estar fluyendo hacia el vitrio entonces empieza a desplazar todo el tejido hacia adelante, ¿ok? Y muchas veces hay una rotación hacia adelante del proceso ciliar. Como estaba diciendo, esto es un diagnóstico de exclusión. O sea, que un paciente que te llega así no tiene un PI, lo primero que tienes que hacerle es un PI. Una vez le haces un PI y defines esto no es un bloqueo pupilar, entonces sigues descartando. Tienes que hacerle un BISCAN a estos pacientes, tienes que buscar coroidales, que no tengan coroidales hemorrágicos sobre todo, ¿verdad? Para descartar, para antes de decir que es un maligno glaucoma. ¿Cómo los vamos a tratar? Pues mira, cicloplegia es lo que vamos a dar, atropina, fenilefrina al 10% es mucho mejor, le puedes dar ciclopentolato, todo esto para mover el lente hacia atrás. Cuando hacemos dilatación, el lente se mueve hacia atrás. Los vamos a dar máxima terapia, le vamos a dar todas las gotas que tengas en el momento, le vas a dar Diamox por boca, en algunos casos, ¿verdad? El manitol se pudiese utilizar, pero para dar manitol tiene que estar el paciente pues monitoreado por los problemas que pueden tener. Pero es bien importante que la fenilefrina, si tienes fenilefrina al 10%, mejor que fenilefrina al 2.5%. Tratamiento perfecto es atropina con fenilefrina al 10%. Si no tienes fenilefrina al 10%, pues 2.5%. No hay, ¿sabes? No hay por qué. Glicerol puedes dárselo para aclarar un poco la córnea, el Diamox, y si el paciente médicamente responde, pues lo vamos a dejar en atropina por mucho tiempo. Muchas veces estos pacientes, a veces lo estamos tratando de quitar de la atropina y vuelven y se ponen shallow y tienes que subirle la atropina. O sea que la atropina, si tú me preguntas cuánto tiempo le vamos a dar a la atropina, pues es indefinidamente. Se lo vas bajando poco a poco, empezaste 3, 4 veces al día, bajas a 2 veces al día, después lo dejas una vez al día, 2 meses, 3 meses, dependiendo, una vez se lo descontinúas y vuelve el problema, tienes que volver entonces a empezar con la atropina e ir bajándoselo, y a veces es un dolor de cabeza esto. Como dijimos, tenemos que hacerle láser, primero de PI, si eso no funciona, pues vamos a hacer otros tipos de láser. Lo que queremos aquí es romper el hiadoide anterior. Si ya el paciente tiene un PI y queremos romper un poquito con el láser de Algon a través de la iridectomía, podemos. Y la realidad es que aquí la manera que mejor vamos a tratarlo es con una vitrectomía. Si el paciente es fáquico, no debemos remover el lente como un tratamiento en esta etapa aguda. Ese no es el tratamiento, el lente lo dejamos quieto y vamos a trabajar con el vitrio, que es el problema inicial. En términos de la vitrectomía, pues mira, en los pacientes que son pseudofáquicos, yo me atrevo, lo hice, lo he hecho y lo hago, a hacer la vitrectomía. Yo hago una vitrectomía anterior, no hago un core vitrectomy,
me meto detrás del lente, rompo la cápsula posterior del lente, si es pseudofáquico, obviamente, y así me aseguro que si comí un poco de la cápsula posterior, estoy comiendo el hialoide anterior, y meto el vitrector por el mismo PI y voy rompiendo ahí zónulas, y también ahí me estoy asegurando de que estoy rompiendo el hialoide anterior. La mayoría de las veces vamos a necesitar la ayuda del retinólogo, eh, al menos que te sientas cómodo haciendo lo que yo me siento cómodo, pues yo lo hago. Pero nunca está de más tener un retinólogo al tanto, porque si tú haces una vitrectomía y no funciona, pues quizás el paciente necesita una vitrectomía, un core vitrectomy un poquito más extensa, pero en mi experiencia, la mayoría de las veces con una vitrectomía anterior, que toques el lente, te lleves la cápsula posterior y insertes el vitrector por el mismo PI y comas por ahí, que rompes, te aseguras que rompes zónulas y llegas al hialoide anterior, va a resolver el problema. Doctor, perdona que le interrumpa. Para ese tipo de glaucoma, si el paciente fuese pseudofáquico, ¿no le pudiésemos hacer un jack para como que romperle ahí de una vez antes de tal vez llevar la vitrectomía o algo así? 100%, le puedes hacer un jack al hialoide anterior, sí. Se lo puedes hacer si es pseudofáquico, sí, tienes toda la razón. No siempre funciona, pero es lo que tienes que hacer después del PI. Si es pseudofáquico, le puedes hacer el PI en el hialoide anterior. Y eso, Usualmente, eso lo haríamos antes o después de como que tratar todo el medicamento, o sea, en cuestiones de, ¿verdad? Por paso, le hacemos el PI y después le ponemos todos los medicamentos, o le hacemos el jack de una vez y después como que continuamos con los medicamentos también. pues mira, en el guideline es medicamentos y después láseres. Nosotros en la clínica, como nuestros pacientes son, pues, impredecibles, que pueden llegar y no llegar, los dejas en la clínica todo el día, tratas con los medicamentos, y si ves como que no hay mucha respuesta, muchas veces voy a tratar de hacerle con el jack en el hialoide anterior ese mismo día, por la población que nosotros tenemos, ¿ves? Pero en teoría se supone que tú intentes medicamentosamente primero y después vayas a los láseres, ¿ok? Ok, gracias, doctor. Entonces, como último, vamos a hablar de lo que son el ghost cell glaucoma. Esto es un problema de eritrocitos degenerados. Usualmente viene después de una hemorragia en vitrio, que ya tuvieron vitrectomía, pero siempre se queda uno que otro eritrocito que no salió completo. Este eritrocito va a ir llegando hasta la malla trabecular y lo va a tapar la malla trabecular. Estos pacientes, ¿verdad? Lo mismo, los vas a tratar con medicina. Si con medicina no los puede controlar, muchas veces llevarlos a sala y hacerle un washout. Aunque tú no veas sangre per se, tú haces un washout y mejoran. Y si ves que con toda irrigación no mejoran, pues entonces el retinólogo tiene que volver a entrar al vitrio y sacar más vitrio y asegurarse de que haga una vitrectomía más extensa, para que todos estos depósitos de eritrocitos salgan, ¿verdad? Los podamos remover del ojo. Bien importante, volvemos aquí, lo que te van a dar en el board, en el OCAP, es un viñet con un paciente status post vitrectomía por hemorragia, que le subió la presión, que no se ve nada, pues, ¿qué puede tener? Pues puede tener un ghost cell glaucoma, un glaucoma de células fantasma, luego de su hemorragia en vitria. Y lo que otro que te pueden preguntar, ¿cuál es el problema aquí? Pues son eritrocitos degenerados que están tapando la malla trabecular. A diferencia de lo que habíamos dicho en la facolítica, que entonces son los macrófagos que están entonces tapando. ¿Alguna duda, pregunta?
Doctor, buenos días. Yo tengo una duda. ¿Cuál vendría siendo entonces la diferencia principal entre el facolítico y la catarata intumescente? Vamos a tener un paciente que va a verse el ángulo, o sea, se va a cerrar por presión de la catarata. En el del facolítico vamos a tener una catarata hipermadura, principalmente. Sí, exactamente. El facolítico usualmente es una catarata hipermadura que no es de estas cataratas intumescentes que crecen mucho, ¿verdad? Son más que la corteza se ha liquificado y toda esa proteína va a estar soltándose, pero la cámara no está llana. Usualmente en el intumescente la cámara la vas a ver mucho más llana por ese problema de que ese lente ha crecido tanto que está tapando. O sea que uno es un problema de que empuja y tapa y el otro es un problema de la degeneración del tejido. Pero no se va a ver una catarata bien grande con la cámara llana. Vuelvo, la corteza, en la facolítica, la corteza está liquificada, o sea que tú ves como un pequeño núcleo y a veces se ve hasta flotando como en algo blanco que los que han hecho estas cataratas ven cuando uno hace la cápsula Rexil, lo que empieza a salir es como leche. Blanco, blanco, blanco y es toda la corteza ya liquificada. O sea que esa yo te diría buscar la cámara. La cámara va a estar llana y la catarata quizás es un NS4 Plus, una catarata rubra, grande, versus la otra que es una catarata ya más hipermadura, que es por la liquefacción de la corteza. Gracias, doctor. Y tengo otra pregunta. No es un tema que se ha mencionado en el momento, pero ¿cuál vendría siendo el tratamiento para un glaucoma neovascular? Ok. El glaucoma neovascular esa es una pregunta bien importante y yo creo que Palmer no les ha hablado de glaucoma neovascular. Yo no sé si le va a hablar de eso hoy. Pero el tratamiento del neovascular glaucoma, pues es bien importante decir que es un tratamiento de retina. ¿Ok? El problema en glaucoma neovascular es un problema de isquemia. Y uno tiene que buscar cuál es la causa de la isquemia. Ya sea un CRVO, una oclusión de una vena, que le llaman el glaucoma de 90 días, ya sea una oclusión de una arteria, que no es tan común, pero puede pasar, ya sea diabetes descontrolado, ya sea problemas de circulación por carótida, ¿ok? O sea que estos pacientes muchas veces sí van a llegar a la clínica de glaucoma. Y muchas veces estos pacientes vamos a tratarlos con tubos. No hay ningún estudio que diga que un tubo es mejor que una trabeculectomía, no los hay comparándolo en este tipo de pacientes. ¿Qué pasa? Un glaucoma neovascular activo, si tú le haces una trabeculectomía, la probabilidad que se te tape por toda la inflamación que tienes es mucho más alta. O sea que casi 100% de las veces nos vamos por un tubo. Si es un paciente que está bien descompensado sistémicamente y quizás no aguanta una cirugía de 40 minutos, una hora, dependiendo, le podemos hacer un CPC también de entrada como para ganar tiempo. Pero es bien, bien, bien importante que estos pacientes, antes de llevarlos a las operaciones, por lo menos una inyección de Avastin tengan. Porque si no tienen Avastin, van a sangrar y sangrar y sangrar. Estos pacientes, una vez uno entra a cámara anterior y la cámara colapsa un poquito por ese cambio en presión, empiezan a sangrar y a sangrar con toda la neovascularización del iris. Pero final y firme, después que tú le controlas la presión, le pusiste un Avastin, es PRP. Tienes que darle PRP. Tienes que matar ese tejido de la retina que está isquémico, que está botando, ¿verdad? Que está creando todo este tejido VEGF, ¿ok? Vascular Endothelial Growth Factor. O sea que sí Avastin, sí un tubo, sí controlar la presión, pero final y firme, este paciente necesita PRP. Muchas veces estos pacientes llegan a la clínica de glaucoma y como tienen las presiones descontroladas, se quedan en la clínica de glaucoma. Yo le digo a todos los residentes, cuando operamos un paciente, le ponemos un tubo, tiene tratamiento, yo digo que falte a la cita de glaucoma, no me importa, que vaya a la cita de retina si tiene que escoger entre una o el otro. ¿Por qué? Porque necesitamos que retina o le ponga su Avastin y después, como le digo yo a algunos de los retinólogos, fríele la retina, déjale el nervio y déjale la mácula. Fríele la retina para poder controlar, porque por más que uno
controle la presión, si no controlamos el insulto, que es la isquemia, no lo tratamos, ese paciente nunca lo vamos a poder controlar. O sea que es bien importante un neovascular tratarlo en combinación con el retinólogo. Y que el retinólogo esté bien encima de él y sea bien agresivo con el PRP y dándole láser, y no solamente, que pasa muchas veces en la periferia, le ponen 1 o 2 Avastin, mejora, lo dejan quieto, entonces se queda el paciente llegando a 1, no le dan láser y a los par de meses se le activa de nuevo la glaucoma neovascular. ¿Le contesto ahí la pregunta? Sí, doctor. Gracias. También, además del tratamiento final, el tratamiento, si tengo ese paciente que me llegue a emergencia, de primera instancia, ¿cómo yo lo manejaría ese paciente? ¿El de neovascular? Sí, doctor, el de neovascular. Ese paciente, ¿a qué te refieres? ¿A medicamentos y eso? Sí, sí, a medicamentos para tratar de controlar la presión. Porque... Todo lo que tengas, todos. Por boca, gotas. Hay gente que dice no usar las prostaglandinas porque pueden crear más inflamación. Le das todo. Hay gente que dice que si usas Diamox y no le des dorzolamida porque es más o menos lo mismo, o si estás en Diamox no le des dorzolamida, le das todo. Lo que sí no debes hacer en estos pacientes es una paracentesis. Muchas veces, si le haces una paracentesis a estos pacientes, lo que vas a hacer es un problema, empeorarlo. Porque volvemos, como estaba diciendo, cuando entras en sala de operaciones y colapsas un poco la cámara con ese cambio de presión, vas a crear sangrado y el problema va a ser mucho más grande. Nosotros tuvimos un gran round de glaucoma que presentamos un caso similar de un paciente que sangró y le hicieron paracentesis y sangró más y entonces se convirtió en un problema mucho más grande. O sea que estos pacientes de entrada, todo, Diamox por vena, si estás en sala de emergencia lo puedes dar por vena 3, 4 veces al día, todos los medicamentos que tenga. Mannitol sigue siendo una opción, pero volvemos, eso casi no lo usamos porque hay que monitorear al paciente de cerca. Pero es bien importante darle todo, todo, todo. Si, ¿verdad? En algunos lugares tenemos la posibilidad de hacerle CPC, en donde yo entrené en Houston, tenía la posibilidad de un paciente que llegaba por esa la emergencia hacerle CPC, pudieses hacerle un CPC en ese mismo momento, calmarle un poco, mucho, importante, estos pacientes hay que darle esteroides también, en un ojo que está inflamado, ponlo en esteroide para que se sienta mejor, lo puedes poner en atropina para que no tenga tanto dolor también. Muchas gracias, doctor. ¿Una otra duda, pregunta? Bueno, pues si no quedan preguntas, los vamos a dejar. Ya veo, Dr. Palmer, how you doing? Morning. I'm doing fine. Just a question. What did you say about paracentesis in neovascular glaucoma? That you should avoid it, just because the changes in pressure can give you a big hyphema, big problems. Well, what we've found when we're going to give when we see these patients, and our emergency room is basically a neovascular glaucoma clinic. And the residents are operating on these people. And what they have done is to give a 30 gauge needle, 1/2 inch paracentesis. And this has been done in about 50 cases. And there weren't any serious complications doing that. I absolutely agree. You would not do one with a knife, a needle knife. You might flatten the chamber. You might get a sudden reduction in pressure. But with a 30 gauge 1/2 inch needle, brings the pressure down to about 15 or so, and then you can give the Avastin without the pressure going even higher, and then another little paracentesis, and then yes, we use Diamox, and within a day we put in an OMID after the Avastin, and of course we try to, if you can see, you do the laser even before the paracentesis if the cornea is clear enough. Sometimes it does take the paracentesis to get it clear enough. But we haven't had big problems with the 30 gauge needle because you don't bring the pressure down so abruptly and you don't bring it to really low. But you're right, you certainly could get some bleeding, and doing it with a knife is absolutely not the way to do it in that situation for all the reasons you mentioned.
but we did find that lowering the pressure before putting in the Avastin, you're putting more volume into an eye with a pressure of 50. It would be extremely painful. But anyway, we're going to publish this. The residents worked it up, and it'll be part of the next talk. Is the results of the paracentesis on the 30 gauge needle 30 gauge. on the patients who have neovascular glaucoma. And the first use of Avastin in neovascular glaucoma was actually by Dr. Rosenfeld. We had a patient, and I wanted him to do a panoretinal photocoagulation. He did an angiogram and showed the iris was leaking like crazy from the vessels, gave the Avastin. The next day, an iris angiogram showed no leakage. The vessels were still there, but we went ahead and put in an OMED, and the patient did well. Avastin works miracles in these patients. I've had retinologists call me. I have a neovascular patient. He's got NVI. I'm going to put in Avastin. I'm just telling you he has NVI so that you know tomorrow when you see him. And you don't see it, yeah. Because when they get to me, usually if they have the Avastin, it's either really faint or you don't see it. It works miracles. But you still must do, and I think you made this point, I want to emphasize it, you need the PRP. Avastin is buying time, but the avascular the stimulus of VEGF is still there, and you need the PRP. It's very rare that you catch a neovascular so early that doing Avastin, you wouldn't need the PRP. It's almost every time you need it.